Bien, es toda una referencia, ¿no? Pareciera que fuera un déjà vu de lo que cíclicamente ha ocurrido en la Argentina y lo que está ocurriendo en Europa y en los Estados Unidos y el no generar un aprendizaje real. Pero para poder analizar este contexto que preocupa y mucho, de esta realidad por la que estamos transitando desde hace tantos meses, al aguardo de que la vacunación pueda ser una respuesta definitiva al problema, sabemos que esto va a demorar meses, que se necesita un tiempo prudencial para lograr que la producción y la distribución de las vacunas pueda alcanzar una mayoría de la población. En el medio se necesita de esa responsabilidad individual y social y de políticas que acompañen esos procesos, algo que hoy genera mucha incertidumbre. Pero vamos a sumar al físico investigador de la UBA y el CONICET, Jorge Aliaga, para que nos ayude precisamente a analizar este contexto. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Qué tal? Buen Jorge, día. lo decíamos, hay señales de advertencia que da la sensación que no las estamos advirtiendo con la responsabilidad que requiere transcurrir por una pandemia. Hay demasiado relajamiento social, demasiado confianza. Hemos perdido la habitualidad de aquellos que parecían conceptos que deberían estar ya arraigados. Pensemos en el distanciamiento, el uso del barbijo, normas que hemos dejado de lado y que hoy en las imágenes que hemos estado compartiendo asustan un poco, ¿no? Absolutamente. Como vos bien decías, Europa pasó por una situación similar. La diferencia es que cuando Europa llegó al verano, prácticamente ellos habían tenido 40 días de un cierre muy fuerte y habían logrado prácticamente eliminar la cantidad de casos. En cambio nosotros tuvimos la ayuda de la primavera, que hace que la gente esté más al aire libre y entonces tenga menos exposición, pero aún en ese contexto favorable los casos no habían desaparecido. Habíamos llegado a una media diaria del orden de 5.000 casos, que era, te diría, casi la tercera parte de lo que habíamos tenido en las peores semanas, pero que seguían siendo 5.000 casos. Y ahora, desde el 8 de diciembre, lo que se ve es un aumento importante en algunos lugares. En particular, muy fuerte por la velocidad en la ciudad de Buenos Aires, en algunas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, no tan fuerte por habitante en el Gran Buenos Aires porque son muchos habitantes, digamos, tarda un poco más en crecer, y es muy, muy grande por habitante en el sur del país. En La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Por ejemplo, en Santa Cruz en este momento tenés el triple de casos por habitante que tenés en la ciudad de Buenos Aires, que se nota poco porque el número absoluto no es tan grande, pero cuando lo mirás por habitante te das cuenta que son muchísimos contagios. Y lo importante, lo que tiene relevancia es el número por habitante, porque en definitiva es qué probabilidad tenés de cruzarte con una persona enferma. Claro. Jorge, bueno, a lo mejor esta situación claramente está relacionada con lo que ya van anticipando los gobernadores. En el recorrido por los portales de noticias veíamos que provincias como Río Negro, como Chubut, como Neuquén, están más cerca de adoptar las restricciones nocturnas que lo que se va a hacer en el norte y en el centro del país, que deciden esperar un poco. ¿Cómo evalúa usted esta medida? ¿Cree que puede tener un impacto lo de frenar la circulación de noche en el aumento de contagios? Mira, lo importante no es la medida, sino el hecho de cómo se cumple. Porque si en definitiva vamos a dictar una medida y después, de alguna manera, informalmente la vamos a violar, la medida no va a tener ningún efecto. Como yo te decía, hay países que nosotros muchas veces miramos así como referencia cuando vemos, tienen pocos casos o tienen pocos fallecidos, que han sido extremadamente estrictos cuando impusieron ciertas medidas. Y cuando vos pones medidas muy, muy estrictas y la gente está dispuesta a cumplirlas, los casos bajan. Eso es la realidad. En este momento yo creo que lo que se está privilegiando, y no lo estoy formulando en tono de crítica, sino descriptiva, es una ponderación entre la salud y el impacto económico que tienen las medidas en lugares fundamentalmente que dependen mucho del turismo. Cuando vos lo que decidís es, y esto te lo digo por experiencia de lo que pasó en el AMBA, ¿no?
cuando vos decidís fortalecer el sistema de salud para que no colapse, pero no bajar la cantidad de casos, lo que vas a terminar teniendo es una cantidad grande de fallecidos. Porque a pesar de que no colapse el sistema de salud, cuando vos tenés muchos casos, tenés fallecidos. Fíjense que no solo empezó a subir desde diciembre la cantidad de casos, sino ya en esta semana empezó a subir lentamente la ocupación de camas de terapia, que había bajado, empezó a subir. Estamos todavía lejos de que sature, pero cuando empieza a subir las camas de terapia, lo que te indica es que una semana después, 10 días después, empiezan a subir el número de fallecidos. Este dato es central, Jorge, ¿no? Ayer lo charlábamos también con el doctor Gessner, porque hay muchos gobernadores que están al aguardo de ver cómo reacciona el sistema sanitario. Entonces, si el sistema sanitario no llega a límites de colapso, bueno, seguimos con todo abierto. Bueno, aquí el planteo es muy claro, ¿no? Mientras continúen aumentando los casos, habrá también un mayor número de fallecidos, más allá de que pueda haber un respirador o una cámara disponible, ¿no? Cuando colapsa el sistema de salud, lo que te pasa es que tenés muertos adicionales. ¿Por qué? Bueno, porque una persona que podría haber sido salvada no recibe la asistencia correcta, o incluso, cuando vos no tenés cama, una persona que tiene un ataque cardíaco o una ACV se muere. Es decir, tenés muertos adicionales a los que te genera COVID. Ahora, si no colapsa el sistema de salud, igual tenés todos los muertos que te genera COVID, que son muchos. Fundamentalmente, siempre el problema de esta enfermedad es, primero, que las personas que contagian en general lo están haciendo sin darse cuenta porque lo hacen antes de tener síntomas. Porque ya a esta altura las personas que tienen síntomas se sienten mal, se quedan en la casa y están más resguardados. Tiene que ser alguien muy inconsciente si se siente mal en este contexto andar dando vueltas. Pero las personas contagian sin tener síntomas. Y lo segundo es que las personas que más se mueven son los jóvenes, que son estadísticamente los que tienen menos problemas si se enferman. Porque esta enfermedad, es muy discriminativa en el tema de la edad. Para que tengan una idea, una persona de 70 años tiene 100 veces más probabilidad de fallecer si se enferma de COVID que una de 30. Entonces, efectivamente, para una persona de 30 el riesgo es bajo. El problema es que vos no podés asegurar que una persona de 30 contagiada sin síntomas no termine contagiando a una persona de 70. Bien. Jorge, en algunos distritos comenzó el debate respecto de si se trata de un rebrote o una segunda ola. En términos prácticos, ¿qué diferencia tiene una instancia de la otra? Es semántico. La verdad que es irrelevante, porque yo llamaría una segunda ola, si se quiere, pero desde una cosa de concepto, a algo que había desaparecido y vuelve a aparecer. Y la verdad que, como te decía, acá tuvimos un mínimo, una baja a 5.000 casos. Y ahora tenemos un rebrote, un crecimiento. Si lo quieren llamar segunda ola, es irrelevante. Lo que todavía no hay evidencia es que esto sea causado por una cepa distinta, por una variedad distinta del virus. Es decir, por ahora no estamos encontrando una explicación a esto, solamente, por lo menos, por un tema de que el virus se hizo más contagioso, sino fundamentalmente al cambio de cuidados. Y agrego una cosita más. Una posible cosa que se suma en diciembre es que en septiembre, octubre, noviembre teníamos más calor, pero no mucho calor y estábamos al aire libre. Ahora, en diciembre, enero, que hace mucho calor, estamos en lugares cerrados con aire acondicionado. Y los aire acondicionados split no renuevan el aire. Entonces, si vos estás con una persona que está contagiada, que no tiene síntomas, en el mismo ambiente, respirando el mismo aire varias horas, a la larga, la persona que respira exhala pequeñas gotitas de humedad con carga viral, no mucha, pero cuando vos estás mucho tiempo, a la larga, respirando ese aire, te enfermas, te infectás por lo que se llama contagio de aire, de aerosoles. Por eso lo conveniente es ventilar, es decir, tener abiertas ventanas y puertas. No alcanza solo con ventanas, tiene que haber corriente de aire para que el aire sea desplazado y entre aire fresco. En una jornada de trabajo, por ejemplo. Medir, por ejemplo, concentración de dióxido de carbono, que es lo que nosotros exhalamos todo el día cuando respiramos. Da la sensación, Jorge, de que aquella postura inicial
que nos generó tanta expectativa. Yo pensaba el tiempo del presidente con las filminas y la compañía junto a Rodríguez Larreta y Kicillof y cómo cada uno de los gobernadores acompañaba esos procesos. Se ha ido diluyendo con el tiempo, o por la crisis social, o por la crisis económica, o por el relajamiento, o por la propia presión popular, pero ya no aparecen los expertos sanitarios en la primera plana, cuesta mucho más encontrar los consensos, lo que al principio era una cuestión obligatoria, ahora queda la discreción de cada intendente o de cada gobernador, y cuando se baja esa línea desde arriba hacia abajo, es muy difícil consolidar los conceptos en la gente. Me parece que también hay un replanteo que no es solo que se pueda delegar a la irresponsabilidad social de las conductas individuales, sino de que también aquellos que definen las políticas, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en mayo el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Quirós, dijo que ellos, además de mirar la ocupación de camas y demás, escuchaban lo que la gente opinaba. Dicho de otra manera, hace focus group y ve si la gente percibe que hay un riesgo o si tiene, digamos, poca percepción de riesgo y entonces quiere que se relajen las medidas. Si vos como gobernante tomás decisiones en base a eso, bueno, obviamente vas con la corriente. Tenés menos costo político por las decisiones que tomás, pero lo que terminás teniendo es 40.000 fallecidos. Oye, ese número alarma, ¿no? Porque cuando comenzó la pandemia no nos imaginábamos realmente encontrarnos con una cifra de esas características, pero hoy hay más de 40.000 argentinos que murieron por coronavirus. Que no es poco. Acordate que siempre al principio se minimizaba el número, decían, pero tanto lío están haciendo que murieron 10, que murieron 100, que murieron 1000. Bueno, en Argentina, por año, de cualquier causa, fallecen normalmente, en la última estadística del año 2018, están las anteriores, del orden de 320.000, 330.000 personas. Bueno, ya fallecieron más de un 15% de lo que fallece normalmente, digamos, ¿no? Por COVID. Y vos pensás, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la edad, vos podés comparar cuántos fallecieron por edad en comparación con los que fallecieron de esa edad en el año 2018. Y llamativamente, el porcentaje más grande es en 45 años. ¿Por qué? Porque fallece mucha más gente de 70 años de COVID o de 80, pero siempre fallece más gente de 80 años de cualquier enfermedad. Si vos lo comparás con lo que fallece normalmente, falleció el 25% ya de todo lo que falleció en el 2018 este año de COVID de 45 años. Quiere decir que en la ciudad de Buenos Aires, la edad que de alguna manera perdió más años de vida, de posibilidades que tenía de haber vivido, fueron 45 años. ¿Es optimista, Jorge, para lo que viene de que podamos revertir esta mirada? ¿O lo que ha ocurrido en las últimas horas parece ratificar que hoy las prioridades no están en lo sanitario, sino en lo económico o en la actividad social? ¿Nos han quitado optimismo en estas últimas horas las decisiones de los gobernantes y la propia reacción de la gente? Sí, la verdad que lo que yo creo es que desde el lado sanitario la única ficha está puesta a vacunar. Es decir, a vacunar rápido, lo más rápido posible, lo cual es una logística enorme, es una tarea difícil, no solo por el hecho de la complejidad de que las vacunas tienen que mantener la temperatura, etcétera, sino, bueno, aplicarlas, llevar el control, tenés que llevar el registro de a quién le das cada dosis, etcétera. Y el área de salud me parece que está completamente enfocada en apostar a eso. Como vos bien decías al principio, eso, en el mejor de los casos, va a tener a los 12 millones de personas que son las más riesgosas inmunizadas para abril. El resto se irán inmunizando a lo largo del año. Ahora, vos pensás que una persona inmunizada, lo que se ha demostrado, porque son los estudios que hacen con las vacunas, es que la persona no se enferma. Ni siquiera está demostrado que la persona no contagie. Entonces, estamos lejos de controlar, digamos, lo que vamos a hacer en abril es vamos a bajar la cantidad de fallecidos seguramente. Pero pensá que en esa situación, tener, por ejemplo, con esta cantidad de casos tan alta, volver a clases, va a ser un riesgo muy grande. Hubiera sido ideal volver a clases teniendo, ponele, 500 casos por día, y no 10.000, 12.000.
Claro. Consultarle, Jorge, la cuestión del consenso social, lo que charlaban recién con Pablo, ¿cree que anunciar la vacuna, la llegada, ha generado una expectativa y ha anticipado el relajamiento en cuanto a la estrategia comunicacional del gobierno? Porque uno se preocupa, ¿no? ¿Por qué las medidas sanitarias ahora no tienen el impacto que tenían al inicio de la pandemia? ¿Cómo lo evalúa? Mira, todos los mensajes, yo creo que ninguna cosa individual es decisiva. Por ejemplo, se habló del velatorio de Maradona. Ahora, si hubiera sido un problema de, ponele, 100.000 personas, era una cantidad acotada de contagios. Lo que estamos viendo ahora no es una cosa que tenga que ver con una marcha, que tenga que ver con algunas personas que se fueron de vacaciones. Es una cosa de relajamiento social generalizado. Y en eso, lo que tiene efecto es cada una de esas cosas que estamos hablando. E incluso, como vos bien decías, por ejemplo, actos de casa de gobierno adentro de lugares cerrados. Ayer mismo el gobernador de Córdoba estaba haciendo un anuncio, ¿no?, sobre cómo seguía la actividad en la temporada. Y por lo que yo veía, lo estaba haciendo en un lugar cerrado. Es decir, que está dando la idea de que estar en un lugar cerrado no es riesgoso. ¿Por qué no hace esa actividad en un lugar abierto? Para dar la idea de que hay que estar en un lugar ventilado, porque si no nos podemos contagiar más fácilmente. Todos esos mensajes son contraproducentes porque lo que la gente percibe, y obviamente lo de la vacuna se suma, es que ya no tenemos riesgo. Todo eso genera el peor de los mensajes. Es una situación, te diría, más para sociólogos y psicólogos que para matemáticos o físicos. Pero me parece a mí que va por ahí, que va por el mensaje social que se transmite. No debería haber actos de gobierno a ningún nivel. Digo, por ejemplo, en diciembre se entregó el Premio Investigador de la Nación en la Casa de Gobierno. Y yo decía, ¿por qué no lo entregaron en la Quinta de Olivos al aire libre? Si era lo mismo, pero dabas el mensaje de que se estaba haciendo al aire libre para no correr riesgos. Claramente. Es muy importante entender también que las formas asumen un rol fundamental en la transmisión de conceptos que son claves. E insistimos con esto. Hay una irresponsabilidad social individual evidente en la conducta de muchos de millones, pero también hay una necesidad de políticas más claras, de mensajes más claros, de quienes deben definir esas acciones que lamentablemente también se han relajado demasiado en pos de otros intereses. Y la enfermedad está, con la enfermedad seguimos transitando esta jornada. Jorge, la verdad es que es un verdadero placer que nos ayudes desde tu idoneidad a analizar este contexto. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Que tengan buenos días. Igualmente. Muchísimas gracias. Jorge Aliaga.